Le damos la bienvenida a este nuevo podcast. Aquí al derecho y al revés vamos a estar platicando acerca de temas relevantes del tema legal. Obviamente, pues con aquí mi compañero y amigo Juan Carlos. Preséntate, Juan Carlos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos escuche. Pues sí, yo soy Juan Carlos Arellano, licenciado en Derecho, con algunos años de experiencia ya en algunos temas de lo que es la profesión de la abogacía. Y bueno, aquí estamos Martín y yo el día de hoy iniciando un proyecto nuevo, en el cual vamos a platicar con todos ustedes para que empiecen a conocer un poco de toda la terminología legal de lo que nos enfrentamos y cosas extrañas o cosas a las cuales nos podemos llegar a enfrentar los abogados y ustedes, por supuesto, como ciudadanos en este país, con todas las cosas extrañas que suceden. Particularmente la idea de este podcast es poder hablar de coloquialmente de temas legales que se nos acercan a las personas de a pie. Y hoy escogimos un tema en particular que nos parece interesante a los dos, porque de entrada sí nos conocimos, ¿no? Yo, Martín Argenis Suárez García, soy, entre muchas cosas, comunicólogo, empresario y otras cosas, pero cuando conocí a Juan Carlos estaba en una empresa, la cual no vamos a mencionar por temas de privacidad, pero particularmente yo estaba en este tema de poder hacer transformación digital, porque siempre me he dedicado a la tecnología. Y encontré a Juan Carlos y en su momento y le vendí o ayudé a que la organización a la que él pertenecía trabajara con firma digital. Reto importante, y en su momento ahorita platicaremos por qué es importante, porque el tema de hoy es la firma digital, o si firma un contrato digital es válido en México, qué tan válido es en México, qué sostiene una firma digitalmente hecha mediante nuestro celular, si eso nos lleva a un juicio, podemos tener suficiente certeza de que en determinado momento nos va a servir, o podemos gestionar una firma que sea válida, qué nos piden. Entonces todos esos temas fueron parte de la conversación mucho tiempo, porque personalmente trabajé en una empresa, una startup de firma digital, y bueno, ahí fue donde conocí a Juan Carlos. Y Juan Carlos, la verdad, pues yo creo que podemos empezar con ese tema, ¿no? Que ¿por qué es relevante la conversación? Cuando llegué yo con Juan Carlos estaba en una organización de estas que son como elefantes, ¿no? Lentos, y para empujarlos hacia una transformación digital, rígidos y aparte con mucha resistencia al cambio, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las primeras preguntas es que a lo mejor habría que contestar es, realmente hoy en día, cuéntame, cuando tú empiezas no sé si en esta empresa fue la primera vez que tuviste contacto con, o ya lo sabías desde antes, no sé si quieres platicarnos un poco sobre eso. Bueno, yo cuando llegué ahí encontré una problemática de documentación y papelería. Deja tú de la parte digital y de querer implementar algo nuevo que nos ayudara. Aquí la parte más importante es que manejábamos contratos de cerca de 50, 60 hojas, en los cuales teníamos que generar por triplicado. La empresa, al encontrarse fuera de la Ciudad de México y los proveedores ser de la Ciudad de México, teníamos que invertir en la impresión, en el envío por paquetería, la devolución de los documentos, que las áreas tuvieran su copia, porque más cada área pedía una copia. Entonces, jurídico tenía que tener la propia y las demás áreas no se conformaban con tener una copia simple, querían un original. ¿Por qué? Porque se les pegaba la gana. 8 copias firmadas al programa. Eran 3, pero imagínate a los apoderados legales que diariamente firmaban más o menos 5 o 6 contratos. Eran 15. 150 páginas por contrato, eso equivalía en sueldo de un director casi medio día. No, pues. Entonces era un desaprovechamiento brutal de recursos, además de las impresiones y el envío, todo eso.
Pues déjame decirte que con este proyecto le ahorramos a la compañía entre papelería y todo, paquetería y tiempo de directivos alrededor de unos 8 millones de pesos por año. Okay. O sea, date cuenta que no estoy hablando de picata minuta y me vas a decir, oye, es que muchos de los abogados dicen, es que la firma digital es cara. Si tú te pones a contabilizar la situación de la compañía en la que estaba, cada contrato en físico nos terminaba costando alrededor de 800 pesos, sin contar el tiempo del abogado y sin contar el tiempo de firma de los directivos. Uf, sí. Entonces, ya hablamos de algo importante, ¿no? O sea, como empresa cuidas primero la lana. Y después, bueno, tenemos la ocurrencia de decir, oye, pues hay firmas digitales, pues déjame pongo a estudiar un poquito. Por ahí uno de los directores de sistemas ya había sostenido pláticas contigo respecto a la firma digital. Y en ese sentido, pues me puse yo a rascarle un poquito para ver cuáles eran los beneficios. Total, ya empapadito en el tema, pues dije, con permiso, a ver Martín, platícame tu producto. Claro. Y bueno, pues obviamente yo ya empecé a ver cuáles eran los pros y los contras de estas cosas, tuve que aprender mucho en el camino, pero sí obviamente había unas cosas que de repente te sacaban mucho del cuadro, porque bueno, había un reconocimiento por parte del Código de Comercio, pero no había un reconocimiento por parte de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, pero sí había un reconocimiento a través de una norma oficial mexicana que es la 151, y entonces tú cuando empiezas a ver todo eso dices, mamá, ¿para dónde voy a ir? ¿No? La verdad es que ese tema es interesante desde la perspectiva de cómo funcionan de repente estos cambios en la realidad, que medianamente pasas de lo análogo a lo digital y que la sociedad adopta por pura practicidad, pero que en el tiempo se vuelve ya una necesidad de negocio, ¿no? La pandemia, ¿no? Ajá. Viene a ser, creo que este parteaguas, este hito relevante en lo que implica, al menos en la firma digital y otros, Zoom se volvió millonario, ¿no? Como para abrir las puertas a esa conversación. Antes de eso ya existía una normativa desde el 2003, 2004 me parece, que hablaba de la firma digital en términos de firma electrónica, ¿no? Pero realmente pues era como, pues está ahí, qué bueno, pero seguimos en papel. La famosa FEA, la famosa FIEL, que después le han ido cambiando el nombre porque a cada presidente le gusta un nombre distinto. Sí, la FIEL, todo del SAT, que fueron digamos los precursores en darle una identidad a una firma digital reconocida por el Estado. Entonces, bueno, ahí cuando yo entro a esta área, mi puesto no existía la subdirección jurídica, ni existía un director jurídico. La empresa únicamente trabajaba con despachos externos y lo que había era un gerente jurídico laboral que se encarga de revisar todos los aspectos corporativos y demás. Entonces imagínense cómo estaba la situación. Independientemente de ello, pues, lo primero que hago es preguntar qué temas tenemos. Ya después de haber estudiado y analizado todo, me voy al abogado corporativo externo, que era una persona que trabajó en la compañía durante cerca de unos 15 años y seguía siendo abogado externo de la empresa. Cuando yo le planteé el tema de, oye, me voy a cambiar a firmas digitales para todo firma en electrónico, me dijo, no, eso no es legal y eso no funciona. ¿Cuántos años tenía este señor? ¿Mandé? ¿Cuántos años tendría esta persona? Esta persona era joven, era joven, y ella, es más, yo creo que tendría yo unos 10 años más que ella. Okay. Era joven, o sea, digamos que ella tendría unos 39, 40, a lo mejor estragaños, pero... Sí, te pregunto eso porque inherentemente lo que me pasaba con otras organizaciones es que el señor de 70 años no quería, estaba reacio, le platicabas la ley y te decía, no gracias, esto lo llevo haciendo desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que, bueno, obviamente yo estaba en provincia, estábamos en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. Sí, no, claro. Pero, No quemar a nadie. pero estamos acostumbrados a ciertos temas, a tratar con gente de fuera de la Ciudad de México, de las grandes ciudades. Cuando le planteo esta situación y le empiezo a dar argumentos a esta mujer,
a mi colega, se queda en un stand-by y me dice, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. Tú traes un sí, yo traigo un no, dirección respalda ambas partes, entonces necesitamos al tercero en discordia. Nos comunicamos con un despacho en Guadalajara, un gran despacho en Guadalajara, con el licenciado Santiago con suspensivos, y le planteamos el tema de entrada en una forma sesgada por parte de la abogada de, oye licenciado, es que aquí Juan Carlos nos trae un tema pues muy controversial porque pues, sabemos que las cosas en el país no funcionan como deberían de funcionar y aún a pesar de haber leyes y disposiciones, pues todavía no estamos acostumbrados a ciertos temas. Y esto viene a raíz porque él quiere implementar firmas digitales en los contratos para firmar por internet. Se lo planteo de forma negativa. Dime que no, por favor. Vilmente, o sea, dile que no esté dando lata. Al cierre de la pregunta, cuando le dice firmas de contratos digitales, voltea el abogado, pues estaba en otra cosa por ejemplo trabajando, voltea. Perfecto, ya todo está reconocido en tribunales, está reconocido en el SAT, está reconocido en un sinnúmero de partes. Es viable y obviamente los costos que acarrea una firma digital contra los costos que ya trae la compañía es perfecta. Ok, o sea, sí fue un cierre tajante, o sea, ni siquiera dio chance a debatir. Bueno, nos cobraba por minuto, entonces entre menos se tardara en contestarnos, mucho mejor. La conversación duró como 4 minutos, 3 de la pregunta en el sentido negativo. 3 de la pregunta negativa y 1 de respuesta, ¿no? Sí. Ahí se terminó la conversación y el abogado dijo, bueno, pues ya no me queda nada más que debatir. Ya tienes el sí. O sea, ya tienes el sí y vamos para adelante. Ojalá hubiera sido tan sencillo, ¿no? Porque creo que a veces ese tema contrasta a los abogados, ¿no? Como puedes tener al abogado que estaba súper convencido y tenía los elementos, pero mencionaste algo interesante, que es que en este país no funcionan las cosas como deberían, ¿no? Y me gustaría preguntarte algo, a lo mejor en tu experiencia, sobre todo antes de hablar de firma digital tal cual, sino yo percibí algo de este tema de cómo se litigaban las firmas. Es cierto que existe un perito grafoscópico en el físico que tiene que hacer todo un estudio de una firma cuando la hacemos dentro de un papel, pero también es cierto que a veces ese perito lo compra la parte que tiene más dinero y pues se acabó. ¿Qué tanto realmente ese juicio que se da a través del repudio de la firma, donde existen dos partes, vamos a decir un trabajador y una empresa, ¿no? ¿Qué tanto puede ser objetivo realmente? O sea, ese peritaje de una firma pudiera ser comprado, pudiera ser cooptado. Obviamente los peritajes de las firmas gráficas impresas por el autor, pues está sujeto a muchas situaciones. El día de hoy, por ejemplo, traigo un asunto en el cual al abogado se le antojó firmar por su cliente la demanda, la contestación de la demanda. Volteamos, vemos la contestación, pues esta no es la firma de mi contraparte, o sea, no hay modo, teníamos documentales y teníamos una serie de documentos donde veíamos sus modificaciones de firma, porque nunca vas a firmar exactamente igual y es un hecho. Pero esta firma parecía el nombre como de niño chiquito. Entonces, o sea, el abogado firmó, pero con su nombre de él. Con el nombre de su cliente. No. Entonces, bueno, pues obviamente vamos con el juez y le decimos, oye, desconocimiento de firma y necesitamos que hagas un peritaje. Obviamente entramos ya a un tema, buscábamos que el cliente o que nuestra contraparte se fuera en sentido negativo, como si no hubiera contestado dentro del procedimiento, y entonces empezamos a entrar a temas. Las justificaciones, es que fíjate que mi cliente en ese momento tenía el brazo dislocado, presentaron cierta documentación y lo que tú quieras, fueron a hacer el peritaje, se presentó el nuestro, obviamente los dos contrarios, viene el tercero en discordia y por lo que tú quieras,
el juez dijo, ¿qué tan importante es esto si vas a terminar ganando el procedimiento de todas formas? Te digo a ti. Sí, o sea, ya en petit comité así, fue así de, no hay forma, o sea, aquí lo único que te puede acreditar que para no pagarte es el pago. O sea, que ya te liquidó el crédito. Entonces, ¿para qué le buscas más? No hagas más largo el procedimiento. Dijimos, ok, está bien, nos desistimos de ese tema, pero ahí encuentras una serie de cuestiones muy imprácticas en lo que es la firma gráfica, ¿no? La firma autógrafa. Entonces, bueno, en el tema de la firma digital también tiene sus bemoles, que ya después de haberla trabajado un rato y después de seguirla analizando, pues te das cuenta que hay ciertas cuestiones que no son muy claras en cierta forma. Durante un procedimiento, cuando tú tienes una firma digital, puedes tener reconocimiento de la persona, que es la prueba de vida, la fotografía, la identificación, etc. Pero todavía las firmas digitales, cuando tienen ese tipo de instrumentos a un lado, no hay ciertas inteligencias que te digan, es que fulanito de tal, que es el que está firmando, es el mismo que aparece en el INE. Todavía no hacen ese tipo de switcheo como para poder identificar. Después, tú recibes el documento ya firmado. Santos y buenos días, pues la firma nunca se va a aparecer porque estás firmando en una pantalla del teléfono celular con tu dedo, sale espantoso. Que también está limitado a la capacidad del teléfono, ¿no? O sea, eso es un tema de la resolución, del touch, de qué tanto inclusive puedes percibir el componente para firmar en la pantalla, ¿no? O sea, no, deja tú eso, nuestros directivos firmaban en la computadora con el mouse. No, bueno, digo, obviamente pues, no le quita validez, pero lo vuelve también difícil de cotejar, y ahí sí, para que es una explicación real, es que lo hizo en el pad de la computadora. Claro, entonces, ¿qué es lo que te queda para acreditar que sí fue el que firmó? Pues la prueba de vida y su identificación. Y bueno, obviamente la disposición te dice que deberá de decir en el contrato el nombre de la persona a la cual se va a dirigir y el correo electrónico, y además debe de traer su cuenta con una contraseña que es personal. Pero ahí vienes a otra parte. Suponiendo yo te hackeo tu cuenta o tengo, por lo que tú quieras, tu contraseña, o me reenvías el correo y firmo yo. Claro. Y pongo mi identificación, pero el que debía de firmar eras tú. El contrato no es válido. Totalmente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo como usuario? Bueno, tengo que poder ver la prueba de vida, Sí. que usualmente no es posible. Sí, para hacer contexto de esto de la prueba de vida es las aplicaciones que te piden, ¿no? Que prendas tu cámara en algún punto de su proceso y te piden que hagas movimientos en determinado momento para probar que estás vivo, ¿no? Y hay tecnologías tan entrenadas hoy en día a nivel biométrico que permiten que validen si la persona a lo mejor es un video, si es una fotografía, entonces rechazan a la hora de no poder comprobar o gestionar este proceso, rechazan. Sí, dicen que estás vivo, pero no dicen que eres tú. Es correcto. O sea, y ahí yo creo que es un poco sencillo a lo mejor solucionar ese tema con el simple hecho de que una inteligencia artificial lea la identificación oficial que tú estás presentando en tu prueba de vida y la coteje con el nombre que insertaste. Eso sí, en el momento en el que tú pongas un espacio en el nombre de más, ya no se llama la persona, ¿no? Claro. Pero bueno, al final el propio sistema va a decir, oye, no eres tú el que debe de firmar. Entonces, eso ayudaría bastante a una validez. ¿Y qué sucede? Bueno, pues llegan las auditorías y cuando ven las firmas todas disparejas, o en algunos casos que te llegan a firmar con un tache, lo vi que había gente que ni siquiera le daba tiempo porque se le picaba el botón de la pantalla y firmaban con un punto. Madre santa, ¿dónde está la validez? Bueno, pues la validez está en que le llegó a su correo electrónico, claro, que ese correo electrónico lo valida con su propia contraseña y que además hizo la prueba de vida que tú no puedes ver como usuario. Que es trazable sobre todo. O sea, a nivel de sistemas, algo que yo he podido investigar es la parte de la cadena de auditoría, ¿no? Que es
Tú tienes una serie de elementos alrededor de este proceso que son comprobables. ¿Por qué? Porque están, vamos a decirlo así, congelados en un punto en el tiempo y supervisados. Aquí es donde entra un poco el tema de la NOM 151. Quisiera que me pudieras ayudar a explicarla, porque digo, yo podría hablar de ello, pero más bien desde el aspecto jurídico, ¿no? La norma para qué sirve y qué regula en específico. Ok, la norma oficial número 151 de la Secretaría de Economía lo que hace es regular a los PSCs. Ajá, ¿qué es un PSC? Es una empresa que se va a encargar de dar el servicio de firma electrónica. Este servicio de firma electrónica deberá de contar con una blockchain, es decir, una cadena de códigos en el cual no hay repetibilidad, es perfectamente identificable y además va a permanecer en un servidor particular, específico, con una serie de candados que le va a dar certidumbre al contrato. Que ahí un poco también explicando esta parte, los contratos son bits y bytes, o sea, ceros y unos, o sea, nosotros percibimos letras que es simplemente la interpretación de esos bits y bytes. Esos bits y bytes se pasan a través de un algoritmo y esa es una operación matemática que da un resultado. Entonces, ¿qué sucede si yo dentro del contrato modifico una letra, inclusive una línea, ni siquiera tiene que ser un tema de texto, inclusive un pedazo de este PDF, lo que sea, una imagen, un logo, lo que sea, ya no son los mismos bits y bytes que contenía mi primera versión, y obviamente cuando vuelvo a pasar por este algoritmo me va a dar un resultado completamente diferente, y es donde podemos percibir que el contrato no es el mismo que se firmó, ¿no? Ahí son cuestiones técnicas que obviamente toca la norma. Claro. Pero para nosotros como litigantes o para la gente, ¿dónde lo va a ver? Obviamente lo vamos a ver ya en un procedimiento judicial y ahí viene una parte un poco sencilla dentro de todo el procedimiento de ejecución de un documento firmado a través de firma electrónica. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Tú presentas tu documento electrónico con firma electrónica, con su código de barras tridimensional y tu cadena. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? El juez no se va a preocupar si lo que dice o no dice es. El juez, la obligación inicial que va a tener va a ser solicitarle al PSC que le mande el documento y verifique la autenticidad del que tú estás presentando. Se hace un match. Claro. Y en ese momento, para el juez, lo que dice el documento que le mandó el PSC es lo que se pactó. Ahí acabó. Que ahí, ojo, ese es para probar que el documento es el mismo. Todavía existe la prueba de la firma. Todavía existe la prueba de la firma, pero fíjate que no se contempla como tal en el Código de Comercio. Okay. O sea, ni en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito lo dejaron un poquito de lado, nada más validando con la PSC la información del documento. ¿Sí? Entonces, ahí tú ya no entras en temas de personalidades. Si tú ya te metes en un juicio, en un tema de personalidades, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues el mismo juez le va a solicitar a la PSC en términos de la norma 151 que le diga quién fue los firmantes. Oye, si en tu documento no tienes prueba de vida, pero lo mandaste al correo electrónico con una contraseña, etcétera, IP del dispositivo, geolocalización, N cantidad de cosas que registra tu computadora donde estás haciendo el proceso. Técnicamente tú fuiste el que lo firmó. Técnicamente. Teóricamente. Sí, o sea, pero aún así queda un hilo de duda. Claro. ¿Sí? Entonces, eso no sé cómo lo vayan a superar porque además no hay suficientes procedimientos todavía en estos temas. Okay. Que las empresas cuando llegan a sus procesos de auditoría, que no son auditorías digitales, sino son auditorías de contadores que revisan papeles y cuando ven la impresión del documento digital y ven en el cuadrito un tache o el nombre del firmante diferente o la firma diferente a lo que es su identificación, ni siquiera parecida a la de la identificación oficial, los contadores te la están rebotando, están diciendo, oye, esto nos va a meter en un problema. Claro. No es cierto, pero puede que sí. Pero podría alargar un procedimiento en el cual, dentro de todo lo que tú quieras, a lo mejor ese día tú estabas viajando y estabas en Francia
y firmaste desde Francia. Entonces, cuando ves la IP, la identificación y el lugar de firma, pues oye, su residencia es en la Ciudad de México. Pues, el tema es que puedas tú estar donde quiera que estés y puedas firmar el documento. Entonces, vienen una serie de cosas ahí en procedimientos que todavía no nos alcanzan, pero seguramente nos van a comenzar a alcanzar. Sobre todo pienso en cuando se empieza a democratizar esto. Digo, todos como personas ya hemos, digo, quizá hay un sector de la población que no lo ha hecho, pero ya hemos tenido algún contacto con firma digital. Inclusive hasta cuando le damos clic a acepto términos y condiciones, estamos firmando digitalmente un contrato y no lo sabemos, ¿no? O sea, hay incluso, hay un capítulo de South Park que tiene chistes muy pesados acerca de cómo Apple cambia sus términos y condiciones, ¿no? Y dentro de eso te mete ahí como que vas a ser parte de unas pruebas para hacer el 100 pies humano, ¿no? Entonces el chiste va alrededor de eso, de que ellos terminan aceptando los nuevos términos y condiciones para que Apple experimente sobre ellos, ¿no? Aquí los lee. Nadie lee esos términos y condiciones. Deberíamos, porque es un contrato y funciona tal cual. Pero fíjate, para una persona de a pie, o sea, un celular común y corriente, ¿no? Podría estar seguro de si firma, vamos a decirlo así, su precontrato para compra de escrituras, precontrato para compra de un terreno, para promesa, compraventa, ¿no? De alguna casa, de firmarlo digitalmente. ¿Qué debería de tomar en cuenta esta persona para poder decir, oye, sí está hecho bien el proceso? Básicamente, bueno, preguntar quién es el PCC. Es decir, que tenga una certificación, lo podemos encontrar en la página de la Secretaría de Economía, ahí están todos los PCC autorizados, que no son muchos, son alrededor de 12, más o menos. 8, 9. Bueno, me quedé ya estaban subiendo. Okay. Con tus PCCs autorizados, ese es punto número 1. Dentro del cuerpo del contrato deberá venir una cláusula en el cual estás autorizando la firma digital del documento, el nombre de la PSC con el cual se va a certificar. Después también van a poner el intercambio de correos electrónicos. Tú vas a poner el correo electrónico hacia donde te va a llegar el contrato, el cual vas a manifestar del cual tú tienes acceso único. No hay nadie más que pueda acceder con esas contraseñas porque es personal ese correo electrónico. Y con esas manifestaciones tendrías técnicamente un contrato digital formalizado y ya para poder subirse a plataforma. Con un proceso adecuado para que cumple con la ley. Así es. Fíjate, un tema interesante cuando uno es ciudadano y entra en esta parte de firmar y aparte de entender que tanto yo puedo repudiar, que era mi cuestión de la democratización, es hoy en día las empresas lo están tomando para ser prácticos, ¿no? Sin embargo, en el tiempo, las personas de a pie van a conocer estas debilidades de las que tú hablas, ¿no? Oye, pues es que yo no estaba en mi casa, ¿no? Yo sé que esa aplicación trae ya una firma embebida que no necesariamente se hizo en tiempo real, sino que simplemente se agarró como, pues, por ejemplo, DocuSign, que te permite hacerlo, ¿no? Ya pones tu rúbrica una vez y siempre que entras a la firma puedes utilizarla. ¿Qué tanto, un poco crees que cuando se empieza a delimitar esto, hablábamos con los clientes, decían, oye, es que justo, y es pregunta porque no lo sé, yo siempre di por hecho que era cierto. Cuando yo repudio la firma, la carga de esa prueba pasa a mí. ¿Cómo funciona un poco eso? Si yo te digo esa firma no es mía, tú lo tienes que probar o yo lo tengo que probar, ¿quién lo tiene que probar? O sea, nadie puede probar nada, ningún hecho negativo. Entonces, cuando tú dices no, la carga de la prueba me va a corresponder a mí. O sea, yo no fui. Yo no firmé. La carga de la prueba me va a recaer a mí. Okay. Entonces yo tengo que demostrar que sí fuiste tú. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, en el caso de las firmas digitales, pues ya vimos el procedimiento. La ley dice, juez requiere al PSC, el PSC presenta y dice esto. Oye, el IP, todo lo que viene atrás en las cadenas, ni siquiera los mismos jueces todavía lo comprenden. Okay. Entonces vamos a empezar a meternos con peritajes digitales, con peritajes de ingenieros en cibernética y cosas por el estilo. Probablemente sí,
La parte de la prueba de vida le da una cierta formalidad a este documento. Claro, pero ya es medio difícil verte tú grabado haciendo algo con tu INE y decir todavía no lo hice, ¿no? Pero imagínate que ese correo se lo replicaste a tu asistente. No, que te están amenazando por atrás. O sea, O que se lo replicaste a tu asistente. Lo mismo sucede con un contrato normal. O sea, te puedo poner una pistola en la cabeza y lo firmas, ¿no? Entonces, digo, Bueno, y ahí ni razón. siquiera va a haber grabación. claro. Pero en el caso de la firma digital, tú le puedes replicar ese correo electrónico a tu asistente y puede firmarlo ella o él. Y Sí. entonces, como el sistema no te identifica y en el momento en el que tú sanamente dices, oye, PCC, bájame la documentación digital de la prueba de vida, y sale la prueba de vida y chin, está firmando una mujer, que es fulanita de tal, porque ahí está su INE. ¿Y quién es esta mujer? Porque esta no es la que nos debía de haber firmado. ¿Qué crees? Ahí ya valiste. Ok. Ahora, que es, o sea, una propuesta formal y una cosa real, yo sugeriría que todos los contratos digitales se firmaran con firma electrónica avanzada, la FIEL, la que emite el SAT. ¿Por qué? Porque esa trae su propia disposición y el mismo SAT dice, tú le puedes dar a la contadora, a la tía, a la hermana, a la prima, Sí. pero todo lo que firmes con esas contraseñas y claves Se imputa, es ¿no? tu responsabilidad y es como si tú lo hicieras. Ya no pierde. Y eso le da toda la validez del mundo. Entonces yo te sugeriría que si vas a firmar electrónicamente algún documento, que tu contraparte firme con la FIEL. Eso va a matar todo. Oye, y, a ver, yo creo que para ponerlo a lo mejor en blanco y negro, ¿no? Ver riesgos y ventajas hoy en día de firmar un contrato así. Y algo a lo mejor que me gustaría puntualizar es, imagínate que alguien de las personas que ve este video entra en un juicio. ¿Qué tiene que contemplar? Yo sé que hay muchas materias, es parte de lo que es relevante. A veces pasa mucho que hacen el símil con la factura, ¿no? Entonces, realmente es igual el proceso de presentar una firma, igual que una factura, ¿no? Que pues hace un timbre, un PAC, ¿no? ¿Cómo funciona un poco eso desde la perspectiva ya del procedimiento? Bueno, en el procedimiento judicial lo que vas a hacer es presentar tu demanda con tus pruebas y vas a incluir una representación física del contrato con todos los sellos Y la USB que te piden toda la... Ahí indicarás el... No vas, ahí no vas a presentar una USB como si fuera un TXT de una factura. Okay. Sí, o sea, tú vas a dar tu representación física de tu documento. Podrías presentar tu TXT de ese documento, pero el juez no le va a dar validez al USB con el TXT del documento. Okay. ¿Por qué? Porque al final, dentro de las obligaciones, como lo marca ya el procedimiento, es requerirle al PSC la identificación del documento y el PSC le va a mandar el TXT y la representación física de ese documento. O Sí, en su caso, lo va a cotejar con la autoridad que tiene. o en su caso validar que lo presentado sea idéntico en el texto legible para humanos, ¿no? Okay. Entonces, el juez ahí va a identificar si hubo diferencias o no hubo diferencias y el que va a tomar es el presentado por el PSC. Okay. Punto. Ya de ahí en adelante tu procedimiento es ordinario, normalito. ¿Qué puedes meter? Bueno, sí vas a poder meter incidentes a lo mejor de que si no fui el que lo firmó, repudio de firma, cosas por el estilo, que los procedimientos actuales no lo prevén y que los jueces van a entrar ahí en unas situaciones de análisis y probablemente va a haber apelaciones, amparos y seguramente va a haber situaciones hasta en Suprema Corte de Justicia para esos análisis en lo que hay regulación ad hoc a esto, porque usualmente los legisladores no se van hasta la cocina en este tipo de cosas, sino que van legislando conforme van votando las cosas, ¿no? Dejan que empiecen a pasar casos, sí. Y esos casos se analizan. Sí, lo que hay que tener mucho cuidado es en cómo hacemos las cosas, porque a mí me ha tocado gente, oye, sí, mándame el contrato que vamos a firmar por DocuSign. DocuSign es muy socorrido, lo que tú quieras. DocuSign es una firma de Acrobat que tú tienes en un PDF y que tú agarras y le puedes hacer el trazo o pegarle la imagen
pero eso no significa que tu contrato tenga firma digital. Tiene cierta validez por el tema de que existe un procedimiento, pero es más difícil comprobarlo. Entonces, riesgos, hablamos de que hay que verificar cuál es el tipo de firma que nos está llegando, ¿no? Así es. Si es una marca norteamericana y por ningún lado hay, de tecnología norteamericana, y por ningún lado hay un nombre de uno de estos proveedores de servicios de certificación registrados, hay un issue, ahí es un foco rojo, ¿no? No es trazable. Salvo que tu proveedor o tu cliente esté en Estados Unidos y estén poniendo como jurisdicción en Estados Unidos, que ya las leyes son un poco diferentes y reconocen este tipo de cosas que nosotros, al ser un procedimiento más estricto, más apegado a textos... Y aparte hacer un tema internacional de derecho internacional, ¿no? Que a nivel ONU hay una disposición en materia mercantil que permite el uso de estas firmas sin tanto cotejo, ¿no? Es más como para agilizar el proceso, ¿no? De buena voluntad, ¿no? Claro, no, y va a depender más también del proceso en Estados Unidos o dependiendo del país de origen del proveedor o del cliente con el que estés firmando. Si se sujetan a una jurisdicción diferente a lo de la República Mexicana, pues mira, podrá ser PCC certificado, pero lo que nosotros tengamos de este lado a lo mejor a ellos no les sirve. Okay. Entonces, digo, aquí son mexicanos y la jurisdicción es en México, tiene que ser un PCC. Y pues les agradezco, creo que vamos a concluir con esto. De antemano, pues vamos a dejar una serie de ligas dentro de la descripción del video para que varios de estos temas puedan ampliar más jurídicamente, sus dudas. Yendo directamente. También si hay dudas dentro de lo que implica, pónganlas en la caja de comentarios y pues podemos llevar obviamente una conversación. Les agradezco haber estado en este podcast de Al Derecho y al Revés. Vamos a tener más emisiones y pues te agradezco, Juan Carlos. Muchas gracias, nos estamos viendo en próximas emisiones. Vamos a ir trayendo, por supuesto, adicional a esto, vamos a ir trayendo también otros colegas para que nos amplíen las dudas, esperando que nos solucionen algunas otras. Claro. Vamos a buscar traer también contadores, vamos a traer gente especializada en ciertas materias para que obviamente ustedes también puedan ir conociendo esto. Ya después, más adelante, comenzaremos a hacer algunos lives para que la gente pueda hacernos sus preguntas directamente. Sí, pues gracias a todos. Excelente día, noche, tarde. Hasta la siguiente emisión. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego.